Conversaciones con Roger Sorek. Bueno, continuamos y me gustaría que le platicaras a la comunidad esta experiencia de ir hacia Afganistán y todo lo que implicó por temas de seguridad y que volaron en un avión porque es toda una experiencia, ¿no? Sí. Cuenta un poco y qué sucedió ahorita que nos hablabas de, digamos que de la vieja escuela del Islam, o sea, enfrentarte, por llamarlo de alguna forma, pero platicar, conversar con estas personas debe de ser impactante, ¿no? Sí. Cuenta un poco. Pues efectivamente fue toda una planeación por motivos de seguridad. Estamos ahora mismo en agosto de 2023, un poco para efecto histórico que esto se queda, ¿no? Y que la comunidad pues habrán leído que justo estamos a 2 años del momento de la toma de poder en Afganistán por los talibanes en agosto de 2021. Entonces, en ese contexto, la planeación pues llevó muchas previsiones, de medidas de seguridad. Tú no puedes volar a Afganistán, yo no puedo ir de turista, ¿no? De turista, no. Y de hecho no hay, bueno, hay un solo vuelo comercial, creo, desde Turquía. Nosotros no fuimos en ese, fuimos en lo que decías, en un avión de Naciones Unidas que parte desde Doha, desde Qatar. Y bueno, ya desde ir en un avión pequeño o sea, todo eso pues psicológicamente es también es pesado. Duro, pues sí. en el sentido de ir a lo desconocido. Exacto, y sobre todo incierto porque no sabes qué te van a decir, que si estás loca o que por qué vienes a decir cosas. Claro. Porque además vas como a evaluar, ¿no? Sí. ¿Y ellos saben que vas a evaluar? Sí, o sea, de hecho también nos sorprendió que nos dejaran entrar. No tanto que, digamos, porque ellos también quieren mostrar ciertas cosas que están haciendo o que ellos perciben como actos positivos, como favorables, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda, o sea, eso merece un análisis ahí de relaciones internacionales y de política internacional más amplio, pero es verdad que hay otros mecanismos de derechos humanos dedicados a país. Por ejemplo, Relatoría Especial sobre Irán, sobre República Democrática del Congo, hay sobre distintos países y no en todos el país involucrado o las autoridades del país involucrado dejan entrar a estos relatores especiales. Entonces, esta visita nuestra se produjo como resultado de una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano dependiente de la Asamblea General de Naciones Unidas, digamos que el órgano más grande, más democrático de la ONU, o sea, en donde están los 193 países del mundo que existen. Sí, la Asamblea General sesiona en Nueva York, hay esos 193 países con derecho a voz y voto, hay 2 miembros observadores, que son la Santa Sede y Palestina. Además de esos 193, pero que están presentes en todo. Y el Consejo de Derechos Humanos, que es un subórgano de la Asamblea General, sesiona en Ginebra. Y ese Consejo de Derechos Humanos es, de hecho, el que crea los mandatos de estos mecanismos de derechos humanos. El nuestro como grupo de trabajo, estos de las relatorías de país que estoy mencionando. Y el Consejo de Derechos Humanos instruyó a 2 mecanismos, al relator especial sobre derechos humanos en Afganistán, que es una relatoría llamada de país. La nuestra es temática, ¿no? Nosotros vemos discriminación contra mujeres y niñas en todo el mundo. Sí. Mientras que esas relatorías de país ven todos los derechos humanos, ahí no se divide por tema, o sea, ven toda la amplia gama, el amplio abanico de todos los derechos humanos de todas las personas, pero en una región geográfica, en un espacio geográfico determinado. Y sí tienen trabajo, ¿no? Sí. Entonces nos instruyeron a los 2 a hacer un informe concretamente sobre la situación de derechos humanos de niñas y mujeres en Afganistán, ¿no? Entonces unieron la parte geográfica con la parte temática por la preocupación particular de mujeres y niñas en Afganistán, ¿no? O sea, porque digamos que también es un país que está pues muy oculto a los ojos del mundo. Seguro que no participan tanto en, no sé si en TikTok pero que están fuera, ¿no? Y bueno, curiosamente al parecer, y esto lo sabe más el relator especial sobre derechos humanos en Afganistán, y que, o sea, que ha seguido la situación pues desde hace más tiempo. Nosotros la seguíamos como uno de varios países, ¿no? Como una de varias situaciones. Pero de lo que él cuenta, pues al parecer las autoridades de facto talibanes sí tienen un interés en redes sociales.
O sea, sí están todo el tiempo viendo y poniendo, y ellos mismos también. poniendo también. Ok. Entonces, bueno, eso digamos que es pues interesante justo a nivel, bueno, comunicativo y de política y de cómo se entienden. Y bueno, pues la experiencia es sumamente impresionante. Y perdón, ¿pero tienen redes sociales tu equipo? Sí, ahora ya más, aquí. sí, exacto, las ponemos, sí, tenemos desde hace muy poco Twitter, Facebook teníamos página de Facebook desde hace más tiempo, pero ahora apenas muy recientemente abrimos página de Twitter, no me acuerdo si de Instagram, puede ser que sí. Y bueno, no una persona de nuestro equipo de apoyo, porque también hay que decirlo que el grupo de trabajo, ya explicaba, somos 5, y así cada relatoría y grupo de trabajo, pero tenemos un equipo de apoyo de personas técnico que sí son empleados permanentes de Naciones Unidas y que trabajan en Ginebra y nos apoyan con el trabajo y justamente también como con redes sociales y tal. Ese es otro tema. O sea, tú por ser presidenta de este grupo, ¿tienes alguna remuneración económica? No, ninguno de los... Que ese es un tema importante, hablando de... Exacto, ninguno de los miembros de los mecanismos de derechos humanos, de estos más de 50 mecanismos que mencioné, tiene remuneración. No, es un trabajo pro bono que se hace por la convicción en el tema, también porque es muy prestigioso, pues porque porque estás transformando al planeta, ¿no? Y te permite pues un campo de acción enorme, ¿no? Infinito, entonces es un honor muy grande, ¿no? Yo lo considero pues un honor muy es como relevante. Dar clases en la libre, tampoco hay remuneración. Exactamente. Porque la gente lo consideramos un honor. Sí, efectivamente. Entonces es esa un poco la lógica detrás. Y también la lógica es que eres lo que llaman expertos independientes. Y eres, a pesar de que hables en nombre de la ONU y de la defensa de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales de derechos humanos, tienes esta libertad de expresión porque eres independiente. Porque eres independiente, cosa que te permite, y así lo hemos hecho, hablar en algunos momentos en contra de cosas que está haciendo Naciones Unidas o ciertas agencias, la Organización Mundial de la Salud, quizá incluso la misión de Naciones Unidas. Por ejemplo, Unidas. este documento que estabas hablando del Position Act, que puede ser en contra. Claro, pues imagina, nosotros también ahí hemos hablado de la paridad de género dentro de Naciones Unidas. Incluso dentro de los propios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Podría parecer increíble, pero me queda clarísimo que... No, entonces claro, eso también nosotros lo hemos dicho, porque pues estamos ahí afuera promoviendo, incluso exigiendo a los estados. Y quien nos está uniendo para hacer esto, pues también tiene esos temas. La igualdad de género es un derecho humano, efectivamente está en la convención, en la CEDAW, por sus siglas en inglés, la que mencioné de eliminación de discriminación, pero vamos a ver cómo se vive a nivel interno primero. Entonces, tratar de aterrizar todo eso en Afganistán, en donde estuvimos el relator especial, una persona de su equipo de apoyo, y por parte del grupo de trabajo fui yo. De las 5 miembros estuve yo y con una persona, una chica de nuestro equipo de apoyo. Y llegas y ¿qué pasa? Y entonces, pues tienes tú el vehículo protegido, o sea, blindado y tal, de Naciones Unidas. Qué experiencia. Pero ahora, lo más curioso y que era como un poco surrealista era que los que le abrían el paso en las calles al propio vehículo blindado, pues son las autoridades de los talibanes, porque son las autoridades de facto. O sea, quienes ayudaban a proporcionarnos la seguridad son, digamos que las propias autoridades de facto, los revolucionarios que hasta antes de agosto de 2021 se consideraban el riesgo de seguridad. En cierto sentido, o sea, desde cierto punto por de vista, llamarlo de alguna forma, eran los malos. Por llamarlo de alguna manera. Los que habían tomado el país. Sí, ¿no? Efectivamente. Ahora los riesgos de seguridad en un sentido clásico, ahora claro, ¿no? De seguridad en un sentido clásico, si pensamos en ataques terroristas, por ejemplo, en violencia armada así muy evidente, pues hay células terroristas en otras partes del país y bueno, seguramente gente que pero llegan y estas personas estaban armadas, obviamente. Sí. ¿Y te llevan al parlamento? Y entonces hay un compound, como una base de Naciones Unidas, donde viven y trabajan las personas de Naciones Unidas. O sea, toda esta pues son varios. Es como si fuera una urbanización, sí. Todo blindado para entrar, lo de los que vas como en la T, o sea, de manera que si quisiera entrar un
un coche bomba, un coche suicida no pueda entrar. Es todo así. Sí, es lo que que, son lo que ves en las temas películas como de que los espejos, los James espejos Bond. abajo del Sí. coche para los perros y todo para entrar. Y eso a cualquier sitio. O sea, está eso, también está un compound de la representación de la Unión Europea. Sí, y que eso ahí. mentalmente te va como Sí. diciendo, híjole, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar? Sí, sí, pero también la otra La conversación fue en sorpresa. inglés. Sí, bueno, tenemos traductores, o sea, hay gente que habla inglés, bueno, de los que trabajan en Naciones Unidas, todos, pero tanto con las autoridades de facto como con las mujeres. Algunos de las mujeres de organizaciones hablan inglés, pero llevábamos traductor de Dari o Pashto, que son los dos idiomas principales. Oficiales ahí Sí, de entonces. Kabul. Sí, y de todo el país. Ok. ¿no? Estuvimos en Kabul y en otra ciudad que se llama Mazar-e-Sharif, al norte, casi ¿Había en la frontera mujeres con en esa Uzbekistán. reunión? O sea, en las reuniones nuestras con mujeres que eran específicas para escuchar sus experiencias, pues era o bien todo mujeres o mayoría mujeres. En la de con los talibanes, no, pues no hay ni una mujer. O sea, estamos hablando de que antes de 2021 el Parlamento, el Poder Legislativo a nivel nacional tenía 27% de mujeres. O sea, hay que irnos hacia atrás en la historia, ¿no? Porque más atrás, porque bueno, sabemos que bueno, es larga la historia, ¿no? Pero que en los 70s hay una revolución, después entran los soviéticos, después hay luchas internas, entran Estados Unidos básicamente financia los grupos en contra de los soviéticos, uno de estos siendo los talibanes. Después, o sea, hay una guerra civil interna, o sea, se van los soviéticos y del 92 al 96 hay una guerra civil donde también hay muchas violaciones a derechos humanos de entre todas las facciones. Hay los mujahideen, los más extremos, y después entran los talibanes del 96 al 2001. Yeah. En el 2001 son los ataques a las Torres Gemelas, sí, y eso propicia la invasión de Estados Unidos y después muchísima presencia internacional. Entonces lo estoy obviamente simplificando y resumiendo, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que es un pueblo que ha sufrido mucho, sí, que han tenido presencia armada y conflicto armado por muchos años. Muy difícil. Uno de los argumentos ahora de los propios talibanes es que el conflicto armado ha bajado, porque pues ellos ya están en el poder. O sea, ellos lucharon llegaron, estos 20 tomamos el años. control y entonces ya hay más paz, por llamarlo de alguna Exacto, forma. pero, y justo aquí el argumento también feminista es, pues es una paz y una seguridad, si nos alejamos un poco del sentido clásico de seguridad, pues ficticia o que realmente no es integral. Porque pensemos en lo que hablábamos antes, conectemos con lo de antes. Si había en la Constitución que se hizo en estos últimos 20 años de la República, o sea, de 2001 a 2021, en la Constitución se reconoció la igualdad, se expidió la ley contra la violencia contra las mujeres, o sea, la ley de protección sobre violencia contra mujeres, albergues especializados para mujeres víctimas de violencia, abogadas, jueces, fiscales especializadas en violencia de género. Todo eso ahora que llegaron los talibanes se desmanteló. No existe. No existe ya. Ni el sistema jurídico, ni los albergues, ni los tribunales especializados. Entonces, seguridad, tú eres una mujer que estás viviendo violencia. Ya no tienes acceso a la justicia. No tienes a dónde ir. No tienes a dónde ir. Y en ese sentido, preguntaría, en perspectiva, pues estamos mucho mejor. Claro, es parte del argumento, claro. Ajá. De lo que, y entonces, bueno, nos vamos a otras, o sea, a ver, en el 2000 se adoptó por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución así histórica, la resolución 1325, que se llama Mujeres, Paz y Seguridad, precisamente pues alejándose del entendimiento más clásico de la seguridad y pues expresando cómo las mujeres tienen que estar en el centro, como ningún esfuerzo de paz duradero, sostenible en el tiempo puede hacerse sin las mujeres, que las mujeres tienen que participar desde la prevención de conflictos hasta la resolución una vez que el conflicto ha empezado, hasta la reconstrucción post-conflicto, todo eso. Y entonces ahora nosotros decimos, ¿y dónde están las mujeres en las pláticas sobre Afganistán? Ha habido reuniones internacionales después de agosto de 2021 para evaluar qué se hace o qué reacción debe tomar la comunidad internacional,
¿Dónde están las mujeres? Y sobre todo, ¿dónde están las mujeres afganas? De nuevo, vamos a escuchar las que quieren, que era lo que nosotros queríamos. Vamos a ponerlas en el centro. ¿Qué escuchaste de las mujeres afganas? Pues mira, las mujeres afganas están luchando. O sea, están sumamente desesperadas. O sea, obviamente hay un impacto de salud mental fuerte, y hay estudios, uno de los estudios que hicimos, nos basamos, bueno, hicimos, eran creo que 69 entrevistas en total, tanto online en preparación para la visita como en la visita misma en persona, más un estudio que hizo una organización que se llama Vishnau, de encuesta a más de 2,000 mujeres en 18 de las 34 provincias de Afganistán, y mujeres de urbanas, rurales, de varias etnicidades tal. Y los resultados en cuanto a los niveles de ansiedad, de depresión y de intento de suicidio, o sea, familiares que tenían a una persona que se había suicidado, mujer, pues son muy altos, claro. Entonces, qué difícil. Claro, entonces hay un sentimiento de frustración, de desesperación, de falta de esperanzas, de falta de perspectiva para el futuro, pero al mismo tiempo están luchando. Están resistiendo y han encontrado la manera de darle la vuelta a las restricciones, de seguir trabajando, o sea, obviamente también por razones de seguridad. Nosotros en el informe que produjimos a raíz de la visita y que presentamos al Consejo de Derechos Humanos, este órgano del que hablaba, y que se presenta a la Asamblea General también en septiembre, no mencionamos ni nombres de personas ni de las organizaciones específicas, pero ellas han visto cómo hacerle, ¿no? Entonces, pero también dicen, necesitamos apoyo, ¿no? Y este sería mi mensaje así para la comunidad también. Ellas son muy claras. Necesitamos apoyo para poder sobrevivir. ¿Cómo apoyar? Bueno, por una parte, financieramente, y ellas dicen, nosotros tampoco necesitamos mucho para sobrevivir, o sea, con $4,000 o $5,000 al año, nuestra organización, que es pequeña, de 4 o 5 mujeres, pues puede seguir trabajando. Que en realidad, si lo ves así a nivel global, pues se escucha muy, muy lograble, ¿no? Totalmente, ¿no? Se puede hacer. Y luego también piden fondos de más largo plazo y sostenibles. A lo mejor en vez de para un mini proyecto de 3 meses o 6, pues a lo mejor fondos para 3 años, de manera que ellas puedan operar y planear. Sí. Y piden que se faciliten los procesos por ejemplo, decían, los procesos para reportar y para informar y de evaluación a ellas, ¿no? Por ejemplo, decían, no, pues para o sea, a lo mejor para una cantidad pequeña, un financiamiento pequeño, nos piden un informe de auditoría de 40 páginas y somos 4 personas en la organización, pues entonces obviamente no, cuestiones impracticables, o sea, hay mucho que es un tema de facilitar burocracia, ¿no? Y entonces eso hay que apoyar, y sobre todo no normalizar esta situación, o sea, no al reconocimiento internacional, sí a lo que se llama pues el engagement, pero como principled engagement, que dicen un diálogo, una relación con las autoridades de facto, que también eso nos reunimos con ellos, ahí hay que seguir presionando y hay que reunirnos, claro, y hay que buscar, porque finalmente ellos siguen teniendo obligaciones internacionales, aunque sean autoridades de facto. Y aunque no se les reconozca, ellos son parte de la CEDAW, de la convención que mencionaba, tienen obligaciones sobre eso. Estando a cargo, tienen obligaciones. Como un Estado de facto. Sí, efectivamente, ¿no? Y el Estado sigue estando ahí. Y lo otro que diría, que eso conecta con algo que decías antes, no es esto algo súper lejano y que no nos concierna. Es que no, es que esto es igual, la manifestación más extrema de la discriminación de género, al grado de que lo hemos llamado apartheid de género, y luego hay un crimen específico llamado persecución de género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero esto no es aislado, o sea, no se da de una manera sola así en el mundo lejana. No, es que si fuéramos a construir unos, por decirte, 15 indicadores de la desigualdad de género y de lo que hemos documentado nosotros en el grupo de trabajo de los retrocesos en materia de género, porque esa es otra. No es solo llegar hasta donde llegamos y al 40% de un solo sexo, sino que hay retrocesos. Por ejemplo, como estamos viendo esto, había una ley de violencia de género, se quitó. Entonces, ¿cuáles serían unos indicadores? Pues ley de violencia de género que se quite. Ya no tenemos Ministerio de Igualdad, sino ahora se va a llamar Ministerio de la Familia. Esto lo vemos en muchos países, países occidentales y democráticos.
Ya. No, violencia doméstica o violencia de género no, es violencia en general, claro, o sea, obviamente que hay que prevenir la violencia en contra de todas las personas, pero resulta que estadísticamente y numéricamente pues son muchísimos más los casos contra mujeres y sabemos que las mujeres ya no es solo que sean las más afectadas, es que mueren, o sea, mueren asesinadas. Sí, ¿no? Sí, es que es un temazo muy duro. Pregunta obligada, ¿tú has sentido discriminación por ser mujer? Claro que sí. Que, digo, en distintos momentos. que No lo quiero decir claro que sí, como, es obvio y lo he sufrido muchas veces, no. Pero sí, porque eres una mujer, ¿no? Blanca, caucásica. Sí, que en ese sentido, en parte, o sea, viendo muchas de las estructuras injustas, pues también he tenido ventajas. O sea, sí, claro, porque privilegios. Privilegios y todos, yo creo que esto también a nivel de pregunta personal de todos, ¿no? Esas preguntas incómodas, ya no entre todos, sino con uno mismo, o sea, que es... ¿Tú has sufrido discriminación y tú has discriminado alguna vez? Sí, pues claro, sí, todos, también, yo creo. claro. Y a veces con esos prejuicios o sesgos inconscientes que no vemos, pero que a la hora que ya salen a la luz, pues sí, te das cuenta que sí, o también te has beneficiado Claro. de ciertas estructuras que a ti te proporcionan que también privilegio. de eso hablamos, el ceder también implica que yo pierda un poco de poder como hombre y entonces a lo mejor eso no me conviene y evito la plática, ¿no? Sí, sí. Y también hay que verlo a nivel planeta, yo creo. Ahora esa es otra que yo creo que estamos entrando en esa conciencia de, además de todas las relaciones entre seres humanos, también con el cambio climático es muy claro cómo, ¿no? A lo mejor yo tengo que ceder un poco en no tener 2 coches, sino uno o no ninguno y ir en una bici por el beneficio del planeta. O sea, porque si no, para las generaciones venideras... Sí, ya no es va a una haber locura nada. Este tema que antes decía, no, es que eso es algo que ya todo el mundo está sintiendo el calor, ¿no? Sí. Este sobrecalentamiento global que ya es una realidad, ya nos alcanzó, ya no hay un tema de teorías conspiracionales, no ya todo el mundo nos estamos muriendo Totalmente. de calor. Y creo que es un temazo. Yo creo que, bueno, como verán, Dorothy puede hablar muchísimo. Horas y horas. Sí, porque además es un tema apasionante y es un tema que hay que poner en la mesa. Pero me gustaría que, primero, gracias por tu tiempo y por compartir. Y que le dijeras al público que nos escucha cuál sería el mensaje de ti como, digo, en este caso como presidenta de este grupo de la ONU, que es algo muy importante, que es algo de mucho honor, de mucho prestigio, pero que además eres mexicana y que además te tocó vivir lo que muchas personas que nos verán han vivido, también discriminación como muchas mujeres que nos verán y también hombres, ¿no? O sea, en mi caso también he sufrido discriminación, claro, por mi color de piel y por lo que sea. Tampoco es que me ponga, ay, pobrecito, pero es algo que se vive, que no se habla y que ahí está. Y que la idea es que, más bien, ¿cuál sería la idea de una mujer con una trayectoria ya, pues, internacional importante y que estás en una posición también relevante para dar un mensaje tanto a hombres como a mujeres, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje? Pues el mensaje sería que hay que escuchar a las niñas y mujeres, hay que ponerlas al centro, saber entender sus experiencias y sobre todo el primer paso para eso es escuchar y otorgar las herramientas junto con ellas en un proceso de construcción compartido, ¿no? Lo que decíamos de más de abajo para arriba o en todo caso desde arriba para abajo, vertical, horizontalmente, desde la familia hasta la empresa, hasta las instituciones públicas, esas herramientas para poder ejercer sus derechos, ¿no? Decía Malala Yousafzai, hablamos de ella, ¿no? Esta chica que fue atacada en Pakistán por los talibanes por defender el derecho a la educación de las niñas, ¿no? A los 14 años que sobrevivió y como sabemos es una embajadora a nivel mundial del derecho a la educación para las niñas y ella decía pues un lápiz, un cuaderno, una profesora o un profesor y las niñas van a salir adelante. Entonces hay que proporcionar eso y hay que lograr que los mecanismos sociales estén, que parecería lograble y sencillo, pero sabemos que no lo es, ¿no? Porque también, pues no es solo en sí mismo el lápiz o el cuaderno físicamente, ¿no? Es todos los obstáculos previos de, pues si hay poco dinero o pocos recursos, si hay el hijo y la hija,
se va a privilegiar a lo mejor que estudie el hijo y no la hija, en muchas familias en el mundo todavía. Sí, o sí, que sí. si solo uno va a tener la oportunidad de ir a la universidad, pues va a ser el hijo. Es decir, hay toda una serie de claro. cosas, cuestiones que todavía atan, y entonces, y eso, pues eso, pero también, así como digo, lo de la construcción desde abajo, tiene que haber política pública y tiene que haber decisiones de política, cambios normativos que vayan a los temas estructurales. Y también en casa, ¿no? Y también en casa, claro, pero por ejemplo, lo que hablábamos de las trabajadoras domésticas, pues si hay una manera de contabilizar su trabajo y de que se les dé una pensión, como ya se está haciendo en muchos países, correcto. Pues eso es política pública. Sí, correcto. Que viene a ellas, ¿no? En la familia, pues eso, cómo educar de manera igualitaria, cómo estamos educando además, a nuestros hijos e hijas. Digo, yo hablo de mis amigos y de la gente que conozco, hay más niñas. O sea, bueno, de mis amigos tienen más niñas. Sí, o sea que además hay esa oportunidad, ¿no? A lo mejor tenemos esa oportunidad de que sean las mujeres, o sea, niñas, mujeres de mañana, las que también sean líderes del cambio e ir de la mano, ¿no? Esas diferentes generaciones. Y me gustaría preguntarte, porque creo que es una pregunta muy, muy buena. Tú, ahora que eres maestra, ¿qué cambio has visto o cómo te visualizas en las diferencias que puedes observar de tus alumnas en este momento de universidad a como tú y tus amigas eran en ese entonces? Ay, pues yo soy muy feliz viéndolas con el ímpetu que tienen, las cosas que quieren hacer, impulsarlas. ¿Con más fuerza? Con ¿crees? más, yo creo que sí. Las que tienen fuerza, tienen más. O sea, no es que todas la tengan, no es que todas tengan el empuje. De aspirar a cosas, pero están en un momento histórico donde se saben acompañadas. O sea, yo creo que nosotras no sabíamos esa identificar que esto le está pasando a otras mujeres. Sí, como que también ya lo han puesto a la luz y entonces se unen más, ¿verdad? Tienen más, yo creo que más comunidad. Yo creo que sí, que hay ese sentido y justo yo trato de hacer comunidad con ellas con diferentes ejercicios y hombres, ¿no? O sea, es justo alumnos también, ¿no? De involucrarlos, de ir para adelante y es una gran inspiración también verlas, ¿no? Y justo, o sea, en una de las marchas del 8 de marzo, ahí marchando, donde también llevé, que fue una experiencia para mí, hijo e hija, a llevarlos y que vayan y vean, y son obviamente marchas pacíficas, y ¿no? Donde se está haciendo visible y también pidiendo mayores derechos, ¿no? Entonces, una de las alumnas, que por coincidencia la vi en la calle, tenía su letrero de la profe marchando también está enseñando. Ah, claro. Entonces, buenísimo. Yo creo que el que vean en sus profesoras o profesores, ojalá, espero, el ejemplo y la coherencia, o sea, de que tratas de vivir conforme a lo que estás enseñando, y ese es un reto diario, creo que para todos nosotros, desde la casa hasta la parte más pública, en las clases, pero si ven que en verdad estás comprometida, pues también todos funcionamos por roles, ¿no? O sea, las virtudes no las aprendemos en solitario, las aprendemos porque hay la persona virtuosa. Totalmente. Que fue generosa contigo un día, que fue comprensiva, que fue piadosa. Aquí viene el tema del entorno, qué poderoso es, ¿no? Sí, y el ambiente también te puede empoderar o te puede aplastar. Totalmente. Sí, por eso dicen que hay que rodearse de personas, pues que te quieran, que te impulsen, que te proyecten y no que te estén frenando, limitando, humillando. Digo, ya hay muchos temas. Sí. Y que sepan las mujeres, incluyendo, por ejemplo, las de Afganistán, pero todas estas otras chicas, mujeres mayores que están en todo el mundo de verdad haciendo cosas de un enorme valor, pues que no están solas. Que nosotros como grupo de trabajo lo que podamos hacer, que somos como un micrófono a nivel global, o sea, de elevar sus voces y sus retos y sus propuestas también en esta plataforma global, que pues ahí vamos a estar. ¿Qué es lo que viene para este grupo de trabajo de la ONU? ¿Qué evento, qué situaciones? Pues bueno, justo ahora se renueva la composición, o sea, de las otras 4 miembros de las otras regiones del mundo serán electas 4 nuevos miembros en septiembre, en unas semanas, y me quedaré yo, en principio me quedo otros 3 años con esas nuevas 4 miembros, o sea que habrá que también fijar prioridades, agenda, exactamente en qué puntos. Me parece muy interesante ver pues lo que hablábamos, cambio climático, responsabilidad con generaciones venideras, inteligencia artificial y todos los sesgos
basados en género y de discriminación, ¿no? Sesgos algorítmicos, por ejemplo, me parece que hay que ver y hay que pues frenar los retrocesos. Sí, ahorita que ¿no? existe inteligencia artificial estoy pensando que Alexa y Siri son mujeres, ¿no? Sí, es verdad. No había pensado que no hay un Cierto, Fernando o un, no sé. Sí, un Jorge. Exacto, pero Sí. bueno, Sí. yo creo que tendremos que hacer otra entrevista, sesión. otra sesión. Te agradezco muchísimo tu tiempo porque Ay, es una mujer muy gracias. ocupada, evidentemente, con este tema de Gracias la por ONU. la oportunidad. Y bueno, estaremos pendientes de este grupo. Vamos a poner aquí las redes sociales para que lo sigan y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Rocker. Hasta luego. Hasta luego. ¡Mua! ¡Mua! ¡Listo! Listo. Conversaciones con Roger Sorek.